Bueno, entonces empezamos con geometría. Día fue la agricultura. La aplicación a la medida de la tierra fue la causa de la matemática, el nombre de geometría, medida de la tierra. Entonces, como dije, toda ciencia querer resolver un problema. Entonces, la geometría suele resolver problemas relacionados a la agricultura, al sembradío. Y aquí vamos a ver cómo surgió. Dice, se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo y borrarse con de los campos, se comenzó a delimitar mediante, mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron también a medirse los espacios marinos, los del cielo y el firmamento. Es decir, como dije, aquí había un problema en el antiguo Egipto. Se desbordó el Nilo. Recuerden que los egipcios se establecieron alrededor y cuando se desbordó, se borró con el limo, un tipo de tierra. Se borró con el limo sus fronteras, sus delimitaciones. Y después se comenzó a delimitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Entonces, por eso es lo que decía, toda ciencia surge para resolver un problema, y en este caso la geometría surgió para resolver ese problema. Y ya que tenían conocimiento sobre medir la tierra, también midieron los del cielo y el firmamento. Es decir, los egipcios hicieron avances en las mediciones y sí en cómo navegar, en cuestiones de navegación sobre el cielo. Ahorita vamos a ver sobre la distancia incluso entre la Tierra y la Luna. Incluso lo llegaron a determinar de manera aproximada. Entonces ahora sí copien. Ahorita aunamos más en esto. Copien esta parte. Este libro fue escrito como por el año 500 y es por eso que el conocimiento estaba fresco. Aquí es interesante lo que sigue diciendo. El firmamento. Dice después, los hombres, por su afán de estudio de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Es decir, aquí da la explicación de por qué también se midieron los espacios del cielo y el firmamento. Es decir, el hombre tiene un afán de estudio. Si no, ¿Mande tiene duda? ¿Hay una duda? Entonces si no tienen dudas, apaguen el micrófono. Entonces, y entonces el hombre quiere estudiar, quiere saber más sobre lo que ve. Entonces, como ve los cielos y las estrellas, eso es el firmamento. Entonces quiere conocer más de ello. Incluso esta oración nos dice por qué el hombre fue a la luna. Porque dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Entonces sí, incluso aquí te dice por qué el hombre fue a la luna. Entonces, ahí sigue diciendo, y empezaron así a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. Entonces ya desde hace bastantes años, desde el antiguo Egipto, ya se habían encontrado una distancia aproximada entre la luna y la tierra. También dice, o entre la luna y el sol, cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Es decir, ya los egipcios habían determinado por medio de conocimientos geométricos estas medidas, la distancia de la luna y la tierra y de la luna y el sol, y todo lo hicieron a base de razonamiento, de análisis, de pensar. Y no se los dieron los extraterrestres, no como andan diciendo, sino fue a base de pensar solamente, de analizar, de aplicar la geometría, la matemática. Y quizás lo desarrollaron bien,
porque en esa época no había tantos distractores como ahora. Quizás pues si alguien se dedicaba a resolver este problema, pues ya casi dedicaba la mayor parte de su tiempo a resolverlo, sin distractores como el internet o la televisión. Entonces, y hasta incluso las drogas, no había tantas drogas en ese entonces como ahora. Y digo, ya sea las legales o las ilegales, el alcohol o las otras, los estupefacientes. Entonces sí, ya se tenía un gran conocimiento desde de esa época. Y se hizo a base de análisis, no de máquinas, o no se los dieron los extraterrestres, no, lo hicieron las personas, solamente pensando. Bueno, sigue diciendo, del mismo modo, aquí, determinaron, aquí, el número de estadios. Estadios era una forma de medir distancias. Bueno, más o menos, que tienen las distancias del cielo y el ámbito del orbe. Bueno, como dije, hicieron varias mediciones del espacio. Bueno, y dice, pero como esta ciencia tuvo su inicio en la medición de la Tierra, conservó por ello el nombre de lo que fue su origen. De ahí su denominación de geometría, derivada de tierra y de medida. Y porque en griego se dice tierra, se dice G, aquí dice. G es tierra en griego. Y metra es medida. Por eso es geometría. Ahí está, entonces aquí está su etimología. Bueno, entonces esta es una pequeña reseña histórica sobre el origen de la geometría. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver ahora como subtítulo ángulo. Pongan como subtítulo ángulo. Bueno, dice que ¿qué es el ángulo? Es la abertura formada por dos semirrectas con un mismo vértice, con un mismo origen llamado vértice. A ver, copien el concepto y la figura y ahorita explico más a fondo. Bueno, más extenso. Bueno, entonces, como he dicho, estos son ejemplos de ángulos. Cuando no hay abertura, el ángulo es de 0 grados. Y cuando nos dicen acá que la abertura fue una vuelta completa, aquí que dio una vuelta completa son 360 grados. Y si dio media vuelta, así medio círculo, es que es 180 grados. Y así sucesivamente. Otros ejemplos son, por ejemplo, un ángulo de, digamos, 45 grados. Ahí está, sería una abertura más o menos así. Entonces, también otro tipo de ángulos serían de, digamos, 120 grados. Ahí está, como acá. Bueno, y otros ejemplos muy importantes es el siguiente. Bueno, esta es una línea recta y después le voy a dar un giro de 90 grados. Ahí está, para que esto precisamente sea un ángulo exactamente de 90 grados. Entonces, este ángulo de acá, que se le llama recto y mide 90 grados. Ahí está. Entonces, para que todos nos demos cuenta que es un ángulo recto, generalmente se le pone un cuadrado acá. Así en los libros siempre se pone. Es decir, cuando se vea aquí que se completa un cuadrado como lo he puesto acá, nos indica de manera inequívoca que esto es un ángulo de 90 grados. Ahí está. Es el llamado ángulo recto. Entonces así identifican a los ángulos rectos. Son aquellos que tienen un cuadrado acá. Siempre se les debe señalar. Bueno, este es un ángulo recto.
Bueno, ya copiaron. Bueno, entonces dudas hasta acá. Bueno. Bueno, entonces. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Bueno, entonces sí, las líneas paralelas son aquellas que nunca se tocan. Y luego pónganle como concepto secante. Secante 2 puntos. Es una línea que corta en 2 puntos. Eso es la secante, una línea que corta en 2 puntos. Bueno, entonces si ya lo tienen, bueno, entonces vamos otra vez a esta figura. Entonces vamos a anotar lo siguiente. Bueno, como dije, entonces aquí claramente en esta figura que hice primero, ahí está, esta espero que se vea. Aquí claramente se forman ángulos, ¿no? Estos ángulos de acá. Bueno, entonces a esos ángulos los voy a denominar con letras. Ahí está, como aquí hice. Esos ángulos de ahí los nombré con letras. Este es A, B, C, D, E, F, G y H. Sí, su valor no lo conocemos, pero como dije en lenguaje algebraico, para designarlos de manera general, ¿qué les ponemos? Letras. Ahí está, como en álgebra. Bueno, entonces notemos lo siguiente. Notemos que tenemos esta figura que está aquí arriba, esto de acá, esta parte de acá, es exactamente esta de acá. ¿Sí lo logran ver? A ver, vamos a hacer esto. Voy a mochar este pedazo de arriba. A ver, lo voy a hacer. Ahí está, lo voy a recortar. Ay, no. Es que esta figura es más. Ay, no. A ver, ¿desde dónde inicia esta figura? Disculpen, a ver, espérenme. Con razón. Aquí está. Desde ahí iniciaba. Bueno, entonces otra vez tengo esta figura, ¿no? Esta de acá. Nada más la voy a recortar tantito. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí, la voy a mochar. Ahí está. Entonces, objeto. Vamos a ver. Ahí está, ya moché este pedazo de arriba. Ahí está. Y lo voy a copiar. Bueno, entonces ya lo copié. Ahora voy a deshacer el moche. Ahí está, teníamos esto, ¿no? Bueno, y aquí está el pedazo que tenía hace rato. Ahí está. Ahí está. Lo voy a encajar perfectamente acá. Ahorita van a ver qué quiero hacer. Entonces miren, como decía, es la misma figura esta de arriba que esta que está aquí abajo. Porque noten que si yo traslado esta parte de arriba acá abajo, ahí está, como lo estoy haciendo acá. Si yo lo traslado aquí abajo, ¿qué va a pasar? Miren, encaja perfectamente. Ahí está. Encajó perfectamente, ¿no? A ver, ahí está. Si lo logran ver, encaja perfectamente esta parte de arriba con la de abajo. Y vemos, espero que se vea, que el A, ¿con quién encaja? Con el ángulo E. Es decir, este de acá, el ángulo A, encaja ¿con quién? Con... Ay, no. Con este de acá. Ahí está. Exacto. El B encaja con el F que estaba acá.
el C encaja con este que está acá, el G. El C que diga encaja con el G. Y el D encaja aquí con el H. Muy bien. Exacto. Muy bien. Entonces, como encajan, a esos ángulos se les llama correspondientes, porque corresponden a la misma figura. Por eso se les llama correspondiente, porque esta figura de arriba corresponde a la misma de abajo. Entonces el A con quién corresponde, con el E. El B con el F. Bueno, ya voy a borrar la figura, la que aquí está. Ahí está. Entonces el A corresponde con el E con el F, el C con el G y el D con el H. Entonces es por eso está escrito de esta manera. Ahí está, ángulos correspondientes. Entonces copien esa parte, que A es igual a E, el B es igual a F, así como dije, el B corresponde con el F, el C con el G y el D con el H. Muy bien, como también se dieron cuenta. Entonces copien esta parte primero y pónganle ángulos correspondientes.